Cuando en el tenis alcanzas una racha de muchas victorias consecutivas, habiendo ganado dos torneos de por medio que te convierten en un jugador absolutamente histórico, se produce después una derrota que entra dentro del proceso de aprendizaje de un tenista, aunque para mucha gente pues esa derrota significa que quizás tu nivel va a bajar de un momento a otro o que por el contrario pues van a intentar sobre todo criticarte lo más mínimo a pesar de que tu inicio de temporada ha sido el mejor de toda tu trayectoria deportiva. Sin embargo, tú muestras una gran autocrítica por el partido que has realizado, consideras que no ha sido el mejor de tu carrera deportiva, que tenías muchos aspectos que haber mejorado y también por supuesto también felicitas y das la enhorabuena a tu rival por el inmenso partido que ha hecho. Esto es lo que pasó cuando Carlos Alcaraz cayó esta semana en las semifinales del torneo de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev, en el que el tenista murciano no tuvo las mejores sensaciones en el encuentro, no pudo en este caso disfrutar y sentir la bola como la había hecho durante toda la semana, y lo cierto es que pues sumó su primera derrota de este 2026, que como él mismo ha dicho, pues no le va a pesar, no le va en este caso a cambiar la vida ni mucho menos, puesto que la temporada ha comenzado hace relativamente unos meses y el inicio estaba siendo absolutamente formidable y sensacional, el mejor de toda su carrera deportiva. Pero en el tenis, y cuando hablamos más bien de Carlos Alcaraz, no entiendo muy bien por qué hay mucha gente que está esperando a que falle o que en este caso tenga un bajón para atacarle o para criticarle absolutamente todo. Y en este caso parece ser que Tony Nadal nuevamente, de forma muy inexplicable, ha vuelto a lanzar un dardo al tenista murciano, en el que refleja, pues en este caso, una opinión totalmente crítica con respecto a los rivales a los que se enfrenta Carlos Alcaraz. No olvidemos que Tony Nadal hace unos meses, bueno, más bien hace un mes, cuando Carlos Alcaraz ganó el Open de Australia, realizó unas declaraciones en las que criticaba que el tenista murciano, en este caso, no hubiese felicitado o no hubiese mencionado, mejor dicho, a Juan Carlos Ferrero en el discurso de la entrega de premios de ese mismo Open de Australia, considerando pues que en este caso el tenista del Palmar había cometido un error, ya que Juan Carlos Ferrero había sido también uno de los grandes partícipes, en este caso, de que Carlitos alcanzase el Career Grand Slam, es decir, el ganar los cuatro Grand Slams y además en convertirse en el jugador más joven de la historia en lograrlo. Sin embargo, pues Carlos Alcaraz, como todos sabemos, decidió separar su camino del de Juan Carlos Ferrero el 17 de diciembre, y por lo tanto no tuvo ningún tipo de impacto en este caso en el torneo, puesto que, como sabemos, el Open de Australia comenzó en enero y Carlitos realizó la pretemporada con su nuevo entrenador, Samu López, con su segundo entrenador también, que es ahora su hermano Álvaro, y con el resto del staff técnico. Está claro que Carlos Alcaraz le debe mucho a Ferrero por todo lo que ha conseguido, eso es cierto, pero Tony Nadal, no entiendo muy bien por qué, ha decidido nuevamente pegar un palo al tenista murciano sin venir absolutamente a cuenta, y más teniendo claro, ¿no? Pues que Carlos Alcaraz se mostró muy autocrítico en este caso con el partido que jugó en las semifinales de Indian Wells, y que sobre todo pues también quiso dar la enhorabuena a Daniil Medvedev por el gran partido que había hecho. Pero ¿qué es exactamente lo que ha dicho Tony Nadal? ¿Por qué justo en este momento se produce un nuevo comentario negativo hacia Carlos? ¿Tiene envidia en este caso el exentrenador de Rafa Nadal de que Carlos Alcaraz quizás pueda alcanzar o superar a su sobrino? En el vídeo de hoy vamos a tratar de, en este caso, de responder todas estas preguntas, pero antes de empezar, como digo siempre, si te gustan este tipo de vídeos, si te gusta el tenis, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal, la segunda es que dejes un buen like y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido el comentario despectivo, en este caso, de Tony Nadal sobre Carlos Alcaraz y sus rivales. Ahora sí, vamos con el vídeo.
Carlos Alcaraz, cuando ganó el ATP 500 de Doha, pudimos ver cómo la mayoría de sus rivales estaban jugando prácticamente por encima de sus posibilidades, lo que provocaba que el tenista murciano tuviese que esforzarse de sobremanera para doblegarlos. Fue un torneo absolutamente épico donde Carlitos, pues la verdad es que tuvo que solventar muchas papeletas difíciles en diferentes partidos, como por ejemplo esa remontada ante Karen Khachanov, luego también en ese inicio ante Arthur Ridernech, donde el tenista francés la verdad es que mostró un altísimo nivel, o incluso la segunda ronda ante Valentin Royer, donde el propio tenista francés pues también realizó un gran nivel de tenis. Pero lo cierto es que al final la calidad tenística y el nivel de juego del tenista murciano se impuso sobre estos rivales, provocando que el tenista murciano pues llevase una gran racha de victorias consecutivas y ninguna derrota. Esto le dio una mayor moral sobre todo y una mayor confianza tanto a nivel mental como a nivel tenístico para afrontar el Indian Wells, en el que partía como principal favorito, y en el mismo torneo pues el propio Carlos se enfrentó nuevamente a Arthur Ridernech, que mostró un grandísimo nivel y en el que el tenista murciano estuvo durante gran parte del partido contra las cuerdas, teniendo que remontar el segundo set tras haber perdido el primero en el tiebreak y realizando después un tercer set absolutamente brillante donde impuso su juego. Esto provocó pues que al final el tenista murciano un poco se quejara del nivel que estaban mostrando sus rivales contra él, sobre todo en estos partidos, en este inicio de temporada, recalcando pues que estaba un poco bastante cansado de jugar contra gente que parecía que era Roger Federer. Y es que la verdad, las pruebas daban por concluyente que Carlos Alcaraz tenía razón, ¿no? Porque el nivel que estaba mostrando, por ejemplo, Arthur Ridernech contra Carlos Alcaraz, yo no se lo había visto nunca, realizando un gran juego, sobre todo basándose mucho en su saque, pero pegándole a la pelota con una violencia y sobre todo desplazando al propio Carlos Alcaraz, algo que era realmente imposible. Y todo ello se vio consumado sobre todo en unas semifinales del ATP Masters 1000 de Indian Wells, en el que Daniil Medvedev pues recordó a ese tenista ruso que fue número uno del tenis mundial en el año 2023 y que en este caso doblegó a Carlos Alcaraz por un 6-3-7-6, en el que el tenista ruso, pues la verdad, estuvo súper seguro con su saque, mostró un revés absolutamente espectacular que obligaba a Carlos Alcaraz a desplazarse por toda la pista. Carlos en ningún momento, muy pocos momentos mejor dicho, tuvo en este caso la iniciativa del juego, sobre todo en el segundo set, ya que el primer set del tenista ruso fue espectacular, brillante, perfecto, no concedió nada, realizando muy buenos primeros saques, muy buenos restos. La verdad es que leyó muy bien en este caso Daniil el servicio de Carlos Alcaraz y tiró varios restos profundos a los pies que provocaban que Carlos no tuviese esa capacidad de reacción y provocando así pues que al final el tenista murciano no pudiese en este caso llevar la iniciativa de los puntos. El segundo set sí que fue algo más igualado, donde Carlos sí que encontró mejores sensaciones, mejores golpeos de la pelota, pero es que el tiebreak del tenista ruso fue impecable. Sí que es cierto que Carlos cometió muchos errores no forzados en el partido, algo totalmente fuera de lo habitual en el tenista murciano, y eso provocó que sobre todo Daniil Medvedev aprovechase sus momentos, sus oportunidades para llevarse un partido que, como decimos, fue sobresaliente por parte del bueno de Dani. Esto al final pues provocó que luego Carlos Alcaraz en rueda de prensa asumiese la derrota con naturalidad, fuese muy autocrítico, supiera que no había dado su mejor nivel, que quizás sobre todo en el primer set estaba un poco perdido o quizás un poco muy por debajo de su nivel tenístico y físico. Luego en el segundo set sí que encontró mejores piernas, mejores condiciones, pero lo cierto es que eso no fue suficiente en este caso para doblegar a Dani Medvedev. También hay que tener en cuenta que en ese segundo set Carlitos tuvo dos bolas de set que hubiesen cambiado lógicamente la dinámica del partido, ya que considero que si hubiesen llegado en esa semifinal a un tercer set, pues todo habría cambiado y en este caso Carlos Alcaraz, gracias a esa mentalidad que ha construido en este 2026 y a esa seguridad en su tenis, se hubiese llevado en este caso el partido y hubiese accedido a la final contra Jannik Sinner, que todos estábamos esperando. No se produjo, Carlos reconoció y le dio la enhorabuena a Daniil Medvedev por el gran juego que ha hecho
Y hoy justamente Tony Nadal, pues después de todo lo que ha pasado esta semana en Indian Wells, ha decidido darle un nuevo palo a Carlos Alcaraz. No olvidemos que cuando Carlos ganó el Open de Australia, Tony Nadal, más allá de felicitarle, sobre todo criticó que en este caso el tenista del Palmar, como hemos dicho, no mencionase a su exentrenador Juan Carlos Ferrero después de haber conquistado este Grand Slam que le ha permitido ser el mejor o el tenista mejor más joven en ganar los cuatro grandes. ¿Y qué es lo que ha dicho Tony Nadal en unas declaraciones que ha recogido hoy el diario AS? Pues lo siguiente. Es una cuestión que tengas una diana en la espalda. No estoy de acuerdo con Alcaraz. Cuando juegas contra alguien mejor que tú, sabes que tienes que arriesgar mucho más. Y Alcaraz es mejor que Medvedev. No es que a Medvedev le motive más jugar contra Alcaraz. Sabe que para ganarle debe arriesgar mucho más. No es una lucha contra Alcaraz, sino contra el mejor. Y ahora mismo Alcaraz es mejor. En este caso, pues bueno, intenta un poco maquillar sus palabras con esa frase final, ¿no? De que Alcaraz es mejor que Medvedev, lógicamente, pero yo en este caso estoy completamente en desacuerdo con Tony Nadal, puesto que no sé qué le pasa exactamente con Carlos Alcaraz, no sé por qué se muestra tan crítico con algunas acciones o con algunas declaraciones que realiza en este caso el tenista del Palmar, y parece que cuando no está de acuerdo, ¿no?, con algo que dice en este caso el número uno del tenis mundial, pues Tony Nadal ya tiene que salir a algún medio a criticarlo. No entiendo cuál es su animadversión en este caso contra el tenista murciano. No sé si es que ha pasado realmente algo entre ellos y por eso yo creo que la relación no es tan buena como quizás, por ejemplo, tienen Rafa Nadal y el propio Carlos Alcaraz. Quizás es algo de envidia, quizás es que ve que Carlos Alcaraz puede en este caso superar a Rafa Nadal como una leyenda del tenis, algo que la verdad a mí me haría muchísima ilusión y que eso no implicaría que Rafa Nadal fuese peor persona ni mucho menos, puesto que Rafa ha sido para mí y es el mejor deportista español de la historia y creo que Carlos Alcaraz pues ahora mismo está construyendo su camino en el tenis, está realizando muy buenos torneos en este 2026, lleva una gran trayectoria deportiva y que salgan este tipo de declaraciones del exentrenador de Rafa Nadal a criticar en este caso a Carlos Alcaraz, no lo entiendo muy bien y no sé por qué en este caso pues se vuelven a producir. Como decimos, esta es la segunda vez en la que Tony Nadal vuelve a criticar a Carlos Alcaraz después de lo que dijo en Australia. No sé realmente qué es lo que pasa. Vosotros si sabéis algo o pues, entendéis por dónde pueden ir en este caso esas declaraciones, me lo podéis dejar en los comentarios, pero lo cierto es que parece que aquí hay mucha gente que cuando Carlos Alcaraz pierde un partido está esperándole para atacarle y que sea dentro en este caso de los mejores analistas del tenis español me parece absolutamente lamentable y deleznable y que no hacemos en este caso ningún bien al propio Carlos, porque no olvidemos que Carlos es marca España, para mí es una gran imagen del tenis mundial, es quizás el tenista y sin quizás que mejor espectáculo da cuando entra a una pista de tenis, tiene mucha presión en ese aspecto, puesto que el espectáculo que garantiza sobre todo a los espectadores al final muchas veces recae sobre sus manos y sobre sus piernas y lo cierto es que yo creo que deberíamos empezar a valorar más todo lo que ha hecho ya no solo Carlos Alcaraz en los años posteriores, sino en este inicio de temporada, que no olvidemos que es que al final ha logrado 16 victorias y una derrota, o sea, con 22 años. Es que no está todavía ni en su punto más álgido de su carrera, ni en esa madurez competitiva, y Carlitos está teniendo unos números absolutamente espectaculares. O sea, no entiendo que cuando, por ejemplo, el propio Carlos Alcaraz ha sentido que sus rivales no es que den el 100%, sino que parece que juegan por encima de sus propias posibilidades y contra él le sale bien, la gente ya critique esas declaraciones, cuando al final yo creo que lo que hace Carlos Alcaraz un poco es liberarse de esa presión, ¿no? Y también reconocer el gran talento que hay en el tenis, los grandes jugadores que hay todavía en el circuito ATP y lo difícil que es al final hacer todo lo que está haciendo el tenista del Palmar. No sé vosotros cómo lo veis, ya sabéis que me lo podéis dejar todas vuestras impresiones en los comentarios, ya que yo os voy a ir respondiendo a medida que vayáis dando vuestros puntos de vista. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao chao.